Señor, yo te doy gracias por esta mañana, Padre. Yo te doy gracias por lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Dios. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, Dios. Y te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las últimas semanas hemos estado viendo sobre de servir, hemos estado viendo sobre escoger servir a Dios, de cómo Jesús nos limpia del pecado. Y yo voy a seguir hablando un poco de lo mismo. Bueno, la semana pasada fue un poco diferente. Dios hizo algo muy bonito. Pues tuvimos un rato de alabanza, de adoración y pues estuvimos orando por las personas, por todas las familias. Y la verdad Dios hizo algo muy bonito. Y Dios se ha estado moviendo de una manera muy hermosa en este tiempo, ¿no? Y se ha estado moviendo dentro de una misma, ¿cómo le pondríamos? Pues se ha estado hablando de lo mismo, las diferentes personas que han estado hablando. Y yo quiero hablar un poquito en cuanto a servir, en cuanto a nuestras vidas en Dios, en cuanto a cómo el servirle a Él es de lo mejor que hay y cómo Él es un Dios de segunda oportunidad, de tercera oportunidad, y Él está ahí para levantarnos aun cuando nos caemos, ¿sí? En el 2020, y hemos tocado eso a cada rato, el mundo entró en un cambio gigante, ¿sí? Radical. No fue un país, no fueron dos países, no fue un continente, fue todo el mundo. Empezó en un lado, pero se fue a todo el mundo, ¿sí? Y hubo un cambio radical en lo que fue el mundo completo. Cada quien lo vivió de una manera diferente, cada quien vivimos en nuestros hogares a lo mejor de una manera diferente, en nuestro país, en donde estábamos, en nuestra ciudad, en nuestro estado, se vivió de una manera diferente, pero hubo un cambio a nivel mundial, ¿sí? No fue chiquito, fue algo que arrasó mundialmente. Y ahorita estamos en el 2023. Empezó el 2019 en algunos países a finales y en nuestro país en el 2020, ¿sí? Estamos en el 2023 y estamos empezando ahorita a ver los resultados de lo que se vivió en ese tiempo, ¿sí? Y vamos a estar un rato así. Estamos viendo de lo que vivimos de ese encierro, de las maneras de cambiar de estudios, de escuela, de convivencia, de congregarnos. Ahorita estamos viendo los resultados de lo que se vivió en ese tiempo. De hecho, me llamó la atención, hablaba con una mamá el otro día, que su hija tiene, creo que 3 años, y me estaba comentando, la metió a guardería. Dice, la metí a guardería porque mi hija no hablaba. ¿Cómo? O sea, pues normalmente los niños ya para los 2 años todo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te vuelve loca el ¿y por qué? ¿Y por qué? Y ya, porque sí. Pero me dice la mamá que su hija no hablaba y que había un fenómeno que muchos de los niños que entraron a la guardería con ella, con esta niña, tampoco hablaban los niños. Los niños no hablaban y que les explicaron a los papás que tenía mucho que ver con el cubrebocas. ¿Por qué? Pues porque no veían a la gente articular. Que muchos crecieron, pues hablaban con los que estaban allá adentro, pero habían estado encerrados y que porque no los veían articular y no hablaban con gente extraña porque no habían estado viendo a gente extraña. Y me dijo la mamá, yo la verdad no me encerré. Yo tenía contacto, mis hijos salían al parque, tenían contacto con gente, pero traíamos el cubreboca. Y mi hija, pues nació justo antes del que nos encerráramos esta niña. Dice, pues mi hija creció encerrada y no hablaba. ¿Y por qué les cuento esto? Porque se están viendo los resultados de lo que pasó en ese tiempo, que hubo un cambio radical en el mundo. Y la iglesia, la gente creyente, no estuvimos exentos de ese cambio, ¿sí? Hubo un cambio grandísimo, de repente las congregaciones se cerraron, ¿sí? O sea, aquí a lo mejor ya había más sillas, ya había más gente y se cerraron las congregaciones y nos mandaron a nuestra casa y ya no te podías congregar.
y ya no podías estar en comunión con la gente como estábamos acostumbrados. Pero se acabó ese tiempo, ¿sí? Ya se acabó ese tiempo y se regresó a las congregaciones, pero se está viendo el fruto de ese tiempo. Yo les voy a preguntar algo. En ese tiempo, ¿la Biblia cambió? ¿La Biblia cambió? Sí, no, no, ¿verdad? ¿Dios cambió? ¿Lo que Él dice que es mejor para mí, cambió? No, no cambió, ¿eh? Cambió mucho cómo lo estábamos haciendo y ahora estamos de regreso, pero Dios no cambió, la Biblia no cambió. Si gustan acompañarme a Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, el mundo cambió, yo cambié. Antes de la pandemia yo no necesitaba estos para leer, ¿sí? Ahorita si quiero leer mi Biblia, me los tengo que poner, porque si no, no la veo, ¿sí? Antes de que en el 2020 yo podía leer así de lejos y el otro día estaba leyendo y me dice Derek, Ma, ya te ves como gente mayor, y le digo, ¿por qué? Porque ya le haces así para leer. Y yo, qué gacho. Pero sí, las cosas cambiaron. Ahora yo tengo que usar lentes, ¿sí? Muchas cosas cambiaron, pero aquí dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si me acompañan a Primera de Pedro 1, el 24 y 25. Espérenme, me fui a Santiago, no a Pedro, con razón. Dice, ¿por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Salud. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, no cambia, ¿eh? Es lo mismo ayer, hoy y siempre. No importa que hubo una pandemia, si hubo una pandemia, si no hubo una pandemia, la palabra de Dios sigue siendo la misma. En Hebreos 13:17, más adelante, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y quiero enfocarme en la segunda parte, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero quiero enfocarme donde dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Creen que el llamado de John, el mío, cambió por la pandemia? Entonces, como todos nos encerramos y empezamos a ver por los míos y por lo mío, entonces eso quiere decir que John ya no velaba por ustedes, ¿no? ¿Verdad? Dice aquí, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros seguimos velando por ustedes porque pase lo que pase, su palabra permanece. El llamado de Dios a mi vida, haya habido una pandemia o no, sigue siendo la misma. Dios nos llamó a servirle, ¿sí? A estar ministrando. Y nos llamó a velar por ustedes, a estar orando por ustedes. Y no. ¿Sabes qué, Dios? Hubo la pandemia, entonces yo ahora tengo que ver por Derek, por Neva y por John, nada más. ¿Creen que funciona así? No, ¿verdad? ¿Y por qué muchas veces empezamos a vivir así? No. Y voy a dar un ejemplo de un cambio que hubo a nivel de la congregación. Mucha gente dijo, bueno, pues no nos congregamos todos los domingos y mi vida siguió funcionando perfectamente bien. Nos congregábamos, tuvimos que congregarnos virtualmente por un tiempo, por medio de diferentes plataformas, nos estuvimos congregando.
Pero ya pasó ese tiempo hubo una gracia para podernos congregar así y seguir creciendo en Dios. Y ya pasó ese tiempo y Dios sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero muchos dijeron, porque no, yo sí creo que debo de congregarme, ¿sí? Muchos dijeron, pues me puedo congregar virtualmente, yo me puedo pastorear solita, tengo que ver por los míos y por mí primeramente. Nos funcionó como familia quedarnos los domingos en nuestra casa. Bajábamos, desayunábamos, poníamos la plática, hacíamos la congre con la plática y luego nos íbamos a comer y a desayunar. Pues si me funcionó en la pandemia, me va a seguir funcionando ahorita. Amados, no, porque no es Biblia. ¿Sí? No funciona. Y mucho de lo que agarramos en el tiempo de la pandemia de cuidarnos a nosotros, cuidarnos y hacer cosas, queremos seguirlo haciendo y no es Biblia, ¿sí? No está dentro de la Biblia. La Biblia habla de la importancia. Estoy agarrando un ejemplo, ¿sí? Pero la Biblia habla de la importancia de congregarnos, de estar juntos, de que seamos pastoreados, no de, ay, pues lo veo en la tele y listo, ya me paré, abrí el ojo, oí de la palabra de Dios y me voy. Dices, pero Noemí, los martes estás teniendo reunión en plataforma. Sí, porque si no, no podemos llegar, porque todos estarían atorados en López Mateos y no llegarían a la reunión. Más o menos es por eso que lo tenemos. ¿Por qué? Porque sí cambiaron las cosas, pero ya salimos de la pandemia, ya estamos de regreso y hay mucho tráfico, ya no llegamos. Sí, por eso lo hacemos, por eso tenemos la reunión así, pero seguimos teniendo la reunión de los domingos, ¿sí? Seguimos congregándonos. Y yo quiero animarte a que no nos creamos más sabios que Dios, ¿sí? Yo quiero animarte a que le creas a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios sigue siendo la misma ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Jesús no ha cambiado, ¿sí? Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Jesús te habló hace 3 años antes de la pandemia, te sigue hablando. Si Él te llamó, te sigue buscando. Si tú lo conociste y quieres meterte más en Él, Él sigue ahí con los brazos abiertos diciendo, ven a mí, porque yo te amo y yo te anhelo y quiero que tú estés conmigo, ¿sí? Pero muchas veces decimos, no, yo soy más sabio que Dios. No. Es que dices, no, yo no digo que soy más sabio de Dios, pero actuamos como si fuéramos más sabios que Dios, porque leemos lo que dice la palabra y no la hacemos. Decimos, no, yo sé mejor, ¿obedecer a mis papás? Están bien locos, no, mejor no. Me están diciendo cosas que no son de veras, no quiero. Y Dios te dice, honra a tus padres, hijos, obedeced a vuestros padres. Decimos, ay, eso no me gusta, Dios, ¿sí? Y ahorita yo quiero platicarles de 2 personas en la Biblia. Si quieren leer sobre ellos, pueden leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque empecé a escribir todo lo que les iba a platicar y los versículos y son un montón. Entonces, para no tardarme muchísimo, les quiero platicar sobre de Pedro y de Judas, ¿sí? Quiero hablarles un poquito sobre ellos. Pedro, ellos 2 fueron discípulos de Jesús. Sí, Pedro y Judas fueron uno de los 12 discípulos de Jesús, de los cercanos a Jesús. Pedro era un pescador y estaba casado cuando Jesús lo llamó, ¿sí? ¿Por qué sabemos que estaba casado? Pues porque Jesús sanó a su suegra, entonces estaba casado, ¿sí? Ahí se habla de eso. Pero él anduvo con Jesús, vio muchos milagros, estaba cerca de Jesús, le tocó ver la transfiguración, le tocó a veces hablar de más, decirle, no, aquí fue la transfiguración y volteó y dijo, aquí levantamos unos pilares. No, es mi hijo Jesús, escúchalo, le dijo Dios, ¿no? Pero le tocó ver muchas cosas a Pedro, igual a Judas. Judas anduvo con Jesús, anduvo de arriba para abajo esos 3 años con él, eran cercanos a él, vio muchos milagros, vio muchas cosas, vio cómo le lavaron los pies a Jesús y Judas volteó y le dijo, oye,
está desperdiciando ese perfume en tus pies, mejor hay que darlo a los pobres. Y Jesús volteó y le dijo, hey, déjala porque me está preparando para lo que viene, ¿sí? Entonces, ambos estuvieron con Jesús, ambos vieron cosas, hablaron de más, dijeron a lo mejor cosas, vieron cosas que a lo mejor no les pareció, como que, ay, no, pues ese dinero se lo hubieran dado a alguien más, ay, no, pues le hubiéramos hecho esto a Jesús. Pedro volteó y le dijo, tuvo una revelación de quién era Jesús, él fue el que volteó y le dijo que él era el Cristo, ¿sí? Y Jesús a ambos les dijo en algún momento, Pedro, tú a mí me vas a entregar. No, perdón, Pedro, tú a mí me vas a negar, ¿sí? Me vas a negar 3 veces. Y Judas volteó y dijo, el que coma, bueno, que meta el pan en la cosita, es el que me va a estar entregando. Y Judas fue el que metió el pan en el aceite, o no me acuerdo qué era, pero lo metió ahí. En la copa, lo metió ahí, ¿sí? Pero Jesús les dijo a los dos lo que iban a hacer y Pedro volteó y dijo, no, claro que no, jamás lo haría, Jesús, te amo demasiado. Y Judas se quedó callado y volteó Pedro y Jesús y le dijo, lo que vayas a hacer, hazlo ya, ¿sí? Y Judas se fue a hacerlo. Judas fue el que entregó a Jesús, Pedro fue el que defendió a Jesús, ¿sí? El que estaba ahí. Pero Jesús les dijo a los dos algo que iban a hacer y los dos han de haber dicho, no, es que yo te amo demasiado, Jesús, tú eres mi vida, tú eres mi todo. ¿Cómo crees que te voy a negar? ¿Cómo crees que te voy a entregar? No, a lo mejor no me pareció lo que pasó, pero no. Pero se empezaron a sembrar cosas en el corazón y se empezaron a sembrar cosas en el corazón. ¿Y qué acabó pasando? Bueno, pues Judas habló con los que querían agarrar a Jesús, habló con ellos, le pagaron, ¿sí? Para que él le entregara a Jesús, fue con Jesús, pasó, les dijo, al que yo le dé un beso, él es Jesús, a él agárrenlo. Entonces le dio un beso, por eso dicen el beso de la traición, le dio un beso, ¿sí? Y agarraron a Jesús. Judas fue el que lo entregó para que supieran los soldados a quién tenían que agarrar. Agarran a Jesús, salen a la defensa, le cortan la oreja a uno de los siervos de los que están agarrando y voltea a Jesús y les dice, no, déjenlos, esto tiene que pasar. Y para colmo, le sana la oreja a la persona que el otro le había cortado la oreja. Yo creo que el pobre estaba así de, te estoy defendiendo y tú vas y le sanas la oreja. O sea, esto ya es imaginación mía, ¿eh? O sea, de a lo mejor lo que sintió así como que, ¿cómo crees? O sea, te acabo de defender para que no te lleven y tú le sanaste la oreja. No me parece mucho, ¿no? Pero se llevan a Jesús. Y Judas, yo creo que, sí, tengo todo, mi dinero, y va con su dinero, y luego se da cuenta de lo que pasó. Entregué a Jesús. Y no nada más lo entregué, lo van a crucificar por mi culpa. Y se arrepiente, ¿eh? Ahí Judas se arrepintió de lo que hizo. Y va y trata de regresar el dinero. Dice, la regué. Gacho, porque la regó, gacho. Y va y trata de regresar el dinero. Y le dicen, no, tú ya lo vendiste, yo no te voy a regresar a Jesús, quédate con ese dinero. ¿Y qué hace Judas? ¿Se queda con el dinero? No, no se quedó con el dinero. Agarró y se los dejó ahí, se los aventó y se fue. Pero fue tanto que no pudo regresar de lo que había hecho que fue y se colgó. Se arrepintió, mas no buscó el perdón de Dios y fue y se colgó y se mató. Ahora vamos a ver a Pedro. ¿Sí? Pedro, no, Jesús, yo te amo, jamás, jamás, jamás te voy a dejar. Y 3 pataditas después te preguntan, oye, ¿tú ibas con Jesús? No, yo no, para nada, yo no estaba con Jesús. Claro que sí, yo te vi con Jesús. Yo no estaba con Jesús, vio que se lo llevaron los soldados y todo. No, yo no. Al ratito,
Otros minutitos, no sé cuánto pasó, le vuelven a preguntar, Pedro, ¿tú estabas con Jesús? No, no, sí, tú eras de los que andaba con él, yo te vi, tú estabas ahí. Y Pedro, yo no, yo, Jesús, ¿quién? No, yo no lo conozco. Y lo negó ahí 2 veces. Lo que había dicho que jamás haría, lo hizo. Vamos por la tercera vuelta. Claro que sí, lo oyen hablar, a lo mejor se estaba calentando las manos, no sé qué estaba haciendo Jesús, pero ahí estaba, Pedro. Y ahí está ahí. ¿Tú estabas con Jesús? No, claro que sí. Ni siquiera hablas como nosotros, hablas como ellos hablaban. ¿Por qué? Porque él ya de tanto estar con Jesús ya no maldecía. Ya había cambiado su manera de hablar porque había estado con Jesús por años y ya hablaba diferente. ¿Y qué acaba pasando? Pues para pronto Pedro empezó a maldecir, bla, 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 y yo no voy a maldecir, pero empezó a maldecir Pedro porque él no conocía a Jesús. No creas que yo le conozco y déjame que te compruebe que yo no estaba con Jesús, voy a maldecir. Y empezó a hablar mal. ¿Y qué fue lo siguiente que pasó al poquito rato? Cantó el gallo y se acordó de lo que Jesús había dicho. Oyó cantar el gallo, kikiriki, y yo creo que Pedro ha de haber dicho, no, Jesús dijo, y él dijo, y yo lo hice. Y empezó a llorar y se arrepintió. ¿Sí? Ahora, ¿por qué agarro a estas 2 personas? Porque los 2 se equivocaron. Los 2 la regaron. Los 2 la regaron y la regaron gacho. ¿Sí? O sea, uno lo entregó y el otro lo negó. La regaron gachísimo. Los 2 se arrepintieron. Pero uno buscó seguir con Dios y el otro se dio por vencido. Uno dijo, la regué, pero yo me acuerdo de lo que tú hablabas y que tu gracia es más que suficiente. Y me voy a agarrar de eso y le voy a seguir contigo, Dios. El otro se le olvidó lo que Jesús había hablado y fue y se colgó. Sí, dijo, híjole, pues ni modo, ya la regué y se quitó la vida. La regué gacho, ya no hay salida de esta. Y sí había salida, se podía arrepentir, agarrarse de la gracia de Dios y Dios lo hubiera perdonado. Y hubiera sido muy diferente la historia de Judas si se hubiera arrepentido y agarrado de la gracia de Dios. Mas no lo hizo. ¿Por qué? Pues aquí tenemos que fue y se colgó. ¿Y por qué les estoy contando toda la historia de estos 2 hombres? Porque a lo mejor la hemos regado, ¿sí? A lo mejor tú la regaste, a lo mejor yo la regué. A lo mejor dices, es que Noemí, no nada más la he regado, la riego a cada rato con Dios, ¿sí? A lo mejor cuando eras chico conociste de Dios y le querías seguir y te alejaste. A lo mejor tu corazón siempre ha sido de servir a Dios, de estar enamorado de Dios, pero te has enfocado más en los tuyos, ¿sí? En tu familia, en los que están en tu círculo, como le empezaron a llamar tu círculo social chiquito, o a lo mejor te empezaste a enfocar nada más en tu familia. Pero yo te quiero decir hoy que Dios no te ha desechado, ¿sí? Dios no te ha desechado. La historia con Dios de tu vida no tiene por qué haberse acabado, ¿sí? Igual que con Pedro, no se acabó cuando lo negó. Amados, no se acabó, se arrepintió, dijo, la regué y siguió, se agarró de su gracia. Tú te puedes agarrar, yo me puedo agarrar de su gracia y podemos continuar con Dios en el llamado que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Podemos agarrarnos de su gracia y decir, híjole Dios, la volví a regar, perdóname, ayúdame, gracias por tu misericordia. Y podemos seguir caminando. Miren, yo estoy segura que a Pedro le han de haber dicho, ¿qué onda contigo? Lo negaste y ahora quieres hablar de él. ¿Sí? Había gente alrededor de él que han de haber estado diciéndole, no inventes, o sea, ve lo que estabas haciendo y ahora quieres decir que amas a Dios y que lo vas a seguir buscando. Había gente que lo estaban, ¿cómo le llamaríamos a hoy en día? Haters, o que le estaban haciendo bullying a Pedro, pero él no se dio por vencido. Si él se hubiera dado por vencido, si él no se agarra de la gracia de Dios, la Biblia sería muy diferente, ¿Por qué?
porque Pedro se agarra de Dios, es lleno del Espíritu Santo. Podemos ver en Hechos cómo viene el Espíritu Santo y lo llena, y no niega a Jesús, se para y empieza a hablar de Jesús y de todo lo que hizo Jesús frente a más de 3,000 personas. De haber negado lo así en lo chiquito, Dios lo llena de su Espíritu. Dios lo llena de su poder y él se para y empieza a predicar a multitudes de lo que Dios ha hecho en su vida. No se quedó en cuando se cayó, no se quedó ahí arrumbado, no se quedó diciendo, ay, pobre de mí, la regué y fui el que negó a Jesús. Dijo, no, esta no tiene que ser la historia de mi vida. Yo me agarro de Jesús y voy a llevar el evangelio a todo el mundo. Y se paró, y gracias a que él se paró, se llenó del Espíritu Santo, se agarró de la gracia de Jesús. Tú y yo podemos ser salvos también, ¿eh? ¿Por qué? Porque él fue el primer pastor de la iglesia cristiana. Él fue el que llevó el evangelio a los gentiles, que seríamos nosotros, porque nadie aquí es judío, ¿verdad? Ok, entonces todos somos gentiles. Sí, todos somos gentiles, y gracias a que Pedro se animó, sí, y no se quedó ahí en que había negado a Jesús, podemos oír de la palabra de Dios. Y yo te quiero animar, si la has regado, pues ya la regaste, arrepiéntete. Dices, ay, Noemí, tan fácil. Pues no es tan fácil, porque tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, ¿sí? Arrepentirse no es decir, ay, Dios, ya la regué, perdón, y sigo caminando igual. No se trata de eso, ¿sí? Si tú te arrepientes, tú dices, ay, Dios, ya la regué, y en vez de caminar para acá, empiezo a caminar para acá. Eso es arrepentirte. Dejar de caminar hacia hacer lo que estabas haciendo y empezar a caminar en lo que Dios tiene para ti. Y si ya la regaste, pídele perdón a Dios y vamos por, Johnny me decía, ¿cómo le vas a poner a tu plática? Ay, no sé. Me dice, ya le empecé a contar más o menos de lo que iba a dar y me dice, pues el segundo round. Pues sí, pues vamos por el segundo round. Dije, sí, así le voy a poner, vamos por el segundo round. Sí, la regué. Dios, ayúdame. Y vamos por el segundo round. En Hebreos 12 al 15 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Alcanza la gracia de Dios. ¿Sabes qué? Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Dices, y para los demás no, sí, también lo tiene, pero yo estoy hablando con los que estamos aquí ahorita, ¿sí? Dios tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de los que están aquí. John lo dijo hace ratito, no es coincidencia, no es casualidad que estés aquí en esta mañana. No es casualidad que tengo 3 semanas que me tocaba compartir, ¿verdad? Y se aplazaba. Sí, hace 3 semanas me tocaba. John me dijo en julio que si compartía, y luego fue lo de los niños. Luego la semana pasada Dios se movió de otra manera y hasta esta semana me tocó dar la plática. Y yo ya tenía la plática y yo hasta le dije, en esta semana le digo, Dios, ¿quieres cambie la plática que voy a dar? Porque yo ya la había hecho. Le dije, ¿hay algo diferente que tú quieras hablarle a la gente? Y Dios me dijo, no, para este día es. Ya ni decir nada. ¿Por qué? Porque no es casualidad que tú estés aquí en esta mañana. No es coincidencia. Dios tenía algo preparado para ti y para mí. ¿Sí? Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Dices, pero es que, ¿cómo? La he regado mucho, ni le conozco bien. Ay, Noemí, es que no conoces mi vida. Tienes toda la razón del mundo. No conozco tu vida, pero Dios sí.
Dios conoce tu vida. Dios tiene un propósito para ti, Santi. Bien padre, ¿sí? Dios tiene sueños y anhelos para la vida de cada uno de nosotros y tiene propósitos. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarnos de su gracia. Sí, dice aquí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No dejes que brote en tu corazón una raíz de amargura, de es que Dios no me ama, es que el pastor me vio feo, es que Erika no me saludó. Dios tiene un propósito para ti, ¿sí? Y agarro a Erika porque la quiero mucho. Y siempre está aquí junto a mí, es la primera que veo, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿La has regado? Yo también, ¿eh? La has regado, dices, no, pero es que yo la he regado bien gacho. Yo creo que Pedro también la regó gacho, ¿sí? Y Dios lo usó de una manera hermosa. Yo no sé cuáles son los sueños de Dios para la vida de los que están aquí, pero Dios tiene sueños y anhelos para cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre. Dices, pero es que Noemí, no sabes lo que he vivido, pero Dios sí sabe. Dices, ¿y por qué me lo dejó vivir? No sé. Mi respuesta es, no sé, ¿sí? Pero Dios sabe. Y Dios sabe qué es lo que está sembrando y ha hecho en tu corazón, ¿sí? Y yo te quiero animar. No te estoy diciendo, ay, es que servir a Dios es entrar al ministerio de tiempo completo como le hemos hecho John y yo, ¿sí? Pero servirle a Él es todos los días con tu vida, en el lugar donde Dios te tiene haciendo lo que Dios te tiene haciendo, servirle a Él, ¿sí? Agarrarte de Él, dices, entonces tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. No, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, pero sí necesitas escucharle, buscarle y decirle, ¿qué quieres hacer tú conmigo, Dios? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con mi familia? ¿Qué es lo que sigue, Dios? No hay mejor lugar que Dios, ¿sí? En Hebreos 12, ya leí del 12 al 15, perdón, voy al 28 y 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hay que servir a Dios, no queriendo alejarnos de Él. Si te alejaste, acércate. Si la regaste, arrepiéntete y cambia. Dices, pero es bien difícil. Sí, cambiar patrones que llevamos de toda la vida sí es difícil, mas no es imposible. Y con Dios es más fácil. ¿Por qué? Porque Él nos da la gracia para hacerlo. Él nos ayuda a hacerlo. ¿Qué dices? ¿Es que no se va a sentir bonito? No, pero puedes voltear y adorarle cuando se está sintiendo feo. Puedes voltear y decirle, ayúdame porque no puedo, Jesús. Jesús, la verdad no puedo. Estoy aquí tirada y no puedo. Y Jesús te dice, déjame, te ayudo. Ayúdame, enséñame cómo hacerle. Y Él te ayuda. Aquí dice que Dios es fuego consumidor. Él viene y consume. Quita lo malo. Pero les voy a preguntar algo. Cuando el fuego consume, ¿se siente padre? Pues no, ¿verdad? Se deshace todo. Él viene y limpia. Dices, es que yo pensé que llegar a Dios era que se iba a sentir bonito. Miren, yo nunca he dicho que Dios se siente bonito cuando Dios viene a tu vida siempre. ¿Por qué? Es padre estar con Dios, te ayuda a estar con Dios, pero cuando Él viene y limpia, pues no se siente bonito porque quita lo feo. Y muchas veces estamos bien agarrados de lo que nos gusta, lo feo, y no lo queremos soltar. Dices, pero es que me duele. Sí, te va a doler. No te digo que no, pero va a ser mejor para ti. Les voy a dar un ejemplo. Cuando haces ejercicio, a mí me gusta hoy en día hacer ejercicio, pero cuando empecé, ese hombre que está ahí, ese amado mío, me metió al CrossFit, ¿verdad, amor? Dijo, Noemí no tiene, porque le dije, ay, no tengo tiempo para hacer ejercicio, amor. Entonces él fue y me inscribió en ese gimnasio. No saben cómo me dolía el cuerpo. Solo mi familia sabe
¿Cómo me quejé? Miren, no podía sentarme ni pararme para hacer del baño. Bajar las escaleras de mi casa era todo un logro y volverlas a subir también. O sea, lo quería matar cada vez que lo volteaba a ver a ese amor mío. Lo quería matar porque él me metió al gimnasio. Me dijo, vete ahí, y me metió a CrossFit. No es un deporte fácil. Y me dijo, ándale. Y yo no empecé como lo que ven hoy en día, que levantan las barras y 100 y tantos libras y están con la barra acá y para allá y los kettlebells y todo eso. No, no, no. No se equivoquen. Yo empecé con un tubito de PVC. Tubito. El tubito ese, ¿no hay uno por aquí? Bueno, es un tubito blanco. Yo empecé haciéndole así con eso y sentándome, haciendo sentadillas con eso y con un como disquito de 2.5 libras, fue con lo que empecé. Y con eso me dolía el cuerpo. Muchísimo. Horrible. Todavía me acuerdo. Luego de unas semanas, meses, me medio dejó de doler el cuerpo y nos fuimos de viaje. Y regresé y pues ya había pagado, ya tenía que ir porque ya había pagado. Entonces seguí haciendo el ejercicio y me volvió a doler el cuerpo igual. Dolió mucho, pero hoy en día, 5 años después, estoy feliz con los resultados. Dices, ¿ya no te duele el cuerpo? No, todavía me duele. Hay días que me duele mucho, pero los resultados me han gustado. ¿Por qué? Porque ya no me siento débil. ¿Por qué? Porque ya con el ejercicio puedo levantar un garrafón. Ese fue todo un logro. Poder levantar el garrafón fue así como que, ¡oh! Puedo agarrar y servir el garrafón, no le tengo que pedir ayuda a John, porque cuando no estaba el garrafón se quedaba en el piso y le hacía así, ¿no? Entonces fue todo un, ¡oh! Lo logré. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque el ejercicio duele, pero ahí seguí. Y los resultados me han gustado y es lo mismo con Dios. A veces te duele y te duele mucho, 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 mucho. Pero al final vale la pena, los resultados valen la pena. ¿Por qué? Porque eres más fuerte, porque le estás sirviendo a Él, porque puedes ver cómo un montón de gente se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque puedes ver cómo tu familia funciona. Porque yo puedo ver después de 25 años que sigo casada con mi amor de toda la vida. Como dicen, ¿cómo es? Amor de juventud, no sé cómo se dice, pero me casé a los 19, 20. ¿A qué edad me casé? A los 20. Me casé a los 20 y aquí seguimos. ¿Que ha sido difícil? Sí, no ha sido fácil, pero con Dios sí se puede. Sí, sí se puede. Y es lo mismo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque si te caíste, levántate. Si estás ahí en el piso, no te quedes como Judas, diciendo, pues ya la regué, pues ya qué, pues ya seguiré viviendo así, ni modo. Ya la regué, seguiré sin congregarme. Ya la regué, seguiré sin servir a Dios. ¿Cómo voy a regresar? No se puede. Sí se puede, amados, sí se puede. Vamos por el segundo round, como me dijo John. Vamos, hay que agarrarnos de Dios y hay que seguirle. ¿Por qué? Porque con Él la vida es más divertida, ¿sí? Con Él la vida vale la pena. Con Él todo lo que dicen, ay, es que sufro tanto, Noemí, que hoy el otro día, y dije, ay, qué triste, pero bueno, un joven que decía, me llegó en una red social, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Y volteó el joven y dijo, que mi madre me diera luz, porque me trajo al mundo a sufrir. Y yo dije, ay, pobre muchacho. Pero luego me di cuenta que hay muchos que sí piensan así, muchos en esta generación especialmente que piensan así. Y la vida no tiene que ser sufrir, la vida puede ser padrísima cuando estás agarrado de Dios. Dices, ¿qué? ¿Y no voy a sufrir? Pues sí, pero vas a tener a Dios que te va a sacar adelante. Sí, vas a tener a Dios que te va a levantar y te va a decir, vamos, sí se puede, y te va a enseñar por dónde andar. Y vas a tener un propósito. Cuando tú le sirves a Él, tienes un propósito por el cual caminar.